Muy buenas noches, bienvenidos a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, al Museo Cámara de Maravillas y todo esto en el marco de la 14ª versión de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Este año tenemos la temática diásporas, es una temática que nos atañe a todos precisamente por ese tinte de migrantes y que no es ajeno este espacio a todo lo que tenemos que ver. ¿Por qué hablo de esto? Porque si alguna vez han visitado algún museo, sabemos que vamos a encontrar objetos, quizá no huesos de dinosaurios, quizá de pronto pinturas, pero en este museo vamos a encontrar objetos que tienen que ver con historias que también migraron, historias que vienen de lo lejos, del África quizá, de Francia, de España, etcétera, ¿cierto? Pero que nos acompañan y que tienen un cuento para nosotros. Entonces los invito a que se desconecten un poco de todo lo que pueda obstaculizar la presencia ante sus pantallas y que disfrutemos de todo lo que vamos a ver hoy. Básicamente nos vamos a encontrar con un museo nuevo en la ciudad que está en las instalaciones de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y que está configurado por 9 experiencias, algunas experiencias interactivas, algunas análogas, y que a través de todo este espacio que vamos a disfrutar hoy, vamos a ir conociendo cada una de ellas. Hoy tengo el gusto, el placer de presentar a una persona muy cercana a todo este proceso. Ella es Alejandra Estrada. Alejandra estuvo en todo ese proceso de curaduría de contenidos. Ella es artista plástica, es ilustradora y ha trabajado con la curaduría de contenidos patrimoniales en diferentes plataformas. Todo esto vamos a ver cómo se configura un museo, cómo se hace el museo, vamos a hablar un poquito de toda esa selección, obviamente son muchas cosas, pero no vamos a abarcar todo, de cómo se da ese primer momento, ¿cierto? Aleja, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá. Este es uno de los lugares que más quiero, de los que he hecho pues en mi trabajo, me encanta este museo, me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos acá. Bueno, que finalmente en la inauguración lo disfrutamos mucho y bueno, no está de más mencionar, el 5 de marzo del presente año tuvimos la inauguración oficial de este espacio, ¿cierto? Pero digamos que el trabajo fue mucho más atrás. Vamos a empezar con algo, Aleja, y es, sabemos que en los museos, como bien lo mencionaba hace un momento, se guarda de todo, de absolutamente de todo y que tiene una historia, pero cómo se da en su respectivo momento esa conformación de este museo, cuando los contactan, cuando llegas y te pones al frente del proyecto y te dicen, bueno, Dene, imagínate que es que empecé con este proceso y de pronto me confundí, o resulta que es que cuando me llamaron para el proceso estaba ocupado. ¿Cómo se da como todo ese primer momento con la entidad y cómo empezás a trabajar acá en este proyecto? Bueno, yo llego al museo pues porque ya tenía algo de experiencia curando este tipo de colecciones. Ajá. Y bueno, estos procesos son muy complejos porque hay que darle sentido a cosas que al principio no lo tienen. Es decir, Uno. las colecciones son un montón pues, de objetos, de documentos, en este caso de fotografías, que de por sí no nos están narrando nada en particular. Y el museo lo que propone siempre es esa narración particular o esa historia particular. Repito. No puede seguir. Sigo. Bueno, entonces se trata de encontrar qué historia queremos contar a partir de esos objetos. Okay. En ese sentido, las colecciones de museos y los archivos funcionan muy parecido, porque son una colección de fragmentos, por así decir. Cuando yo me enfrento al archivo, me enfrento a un montón de fragmentos, a un montón de cosas que tienen como estas huellas indiciales, a las que le tengo que buscar un sentido, no solo… Básicamente ahí estamos hablando de un collage. Sí, ¿cierto? y también por eso la imagen del museo quisimos que fuera un collage, pero no solo por eso, sino porque también queríamos que fuera muy lúdico. A ver, hubo una cosa determinante en el concepto del museo, de este museo en particular, y es que la mayoría de la gente cuando se acerca a los archivos, se acerca buscando certezas. Sí. Y nosotros queríamos
todo lo contrario, o sea, pensamos que la riqueza del archivo consiste en toda la posibilidad interpretativa que tiene. Entonces, por eso quisimos también en la imagen gráfica intervenir el archivo. La sorpresa, y nos pasa constantemente con las visitas guiadas y con todos aquellos visitantes que llegan por primera vez y le explicamos que es que no hay una línea de tiempo, no hay una cronología, Claro. sino que es una conexión. No, es que la gente de una relaciona archivo con historia y nosotros lo que queríamos era todo, nosotros dijimos, pues yo sí me senté ahí, yo dije, ni por el berraco vamos a hacer con este archivo una historia cronológica de Medellín, que además te la encontrás en un libro, que además te la encontrás en todas partes, que además tiene el problema de caer en los lugares comunes de la identidad. Entonces acá queríamos que la gente se acercara de la manera más fresca posible al archivo, que jugara con él, que estuviera tranquila hilándolo. Ahí hay un tema muy interesante, Aleja, y es que ese rebujo que tenemos a veces en los cuartos útiles de la casa, en los rincones, en diferentes lugares, para muchos no tiene sentido. Pasa mucho cuando está la ausencia ya de un familiar y dices, bueno, esto no me sirve, lo voy a tirar. Pero es algo contradictorio cuando empiezan a llegar colecciones a la biblioteca pública piloto y especialmente cuando se configuran las salas patrimoniales, y de eso voy a hablar ahora un poco, de la conformación de estas salas patrimoniales que se empiezan a dar más o menos en el 82 y ese sentido que le damos a los objetos. Entonces decir, es que no es simplemente una cámara, ¿qué historia hay detrás de la cámara? ¿Qué sentido le puedo dar? Entonces yo creo que ahí también se configuran los tres ejes transversales que son los hilos que mueven el museo. Sí, igual yo voy a insistir en eso porque yo pienso que esa es la riqueza de este museo. Y es que lo que tú dices, buscar la historia del objeto. Pero nosotros pensamos que había muchas maneras de darle sentido a ese objeto, que no fuera necesariamente la historia, y la historia con H mayúscula. Entonces acudíamos al recuerdo, claro, o a la conjetura, hasta el chisme, o sea, lo más, digamos, este museo se empezó a configurar también a partir de lo que más nos gustaba de visitar el archivo. Claro. Y parte de lo que más nos gustaba eran las historias de Jacqueline, porque son historias que tú no tienes como corroborar en ninguna parte, pero que son absolutamente fascinantes y que al final nos importa muy poco si son ciertas o no. ¿Cierto? Claro, la oralidad, el respaldo, claro, y eso es volátil. Y lo que todo el mundo empieza a conversar acerca de las fotografías o acerca de un objeto, nosotros queríamos que eso quedara en este museo. Mira, tocas un tema muy interesante, es que ahorita hablé de que hay 9 experiencias, vamos a hacer un recorrido por ellas. Y cuando hablamos de las 3 líneas conceptuales o como esos hilos, estoy hablando de 3 cosas puntuales, que son las conexiones, las transformaciones y la identidad cultural, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo prácticamente en todo. Pero es muy interesante cómo llegan niños, cómo llegan jóvenes, cómo llegan adultos, adultos especializados, abren una gaveta o ven un objeto y ¡plan!, se detona el recuerdo. O sea, no hay absolutamente, o sea, hay una información muy básica, una información orientadora, y de una empiezan a hablar del museo, casi que le vuelven los guías, y de eso se trata este espacio, ¿cierto? Entonces, para que pasemos un poco, bueno, y vamos adelantando, contanos en ese equipo interdisciplinar que se conformó para montar el museo, y yo sé que esa tarea fue muy tuya, en este mar de información como la tenemos acá en el archivo fotográfico en la Sala Antioquia, ¿cómo fue esa experiencia como de delimitar, de decir, va esto no va, pero es que se me queda por fuera esto otro, ¿qué hago? ¿Cómo hago la selección de ese contenido? Ese es el trabajo. Sí. Pues, yo hace poquito leí una frase buenísima, que el perro aunque tenga 4 patas, solo puede ir por un camino. Sí, ok, entonces era eso. Teníamos muchas opciones. Yo creo, Dene, que hay las tripas, el instinto, ahí empieza a jugar. La experiencia también. Sí, yo no sé, uno solo empieza a conectar y a ver y a jugar con objetos que, es decir, esta colección, como la mayoría de las colecciones, tiene objetos
con mucho significado ya establecido, es decir, esto es de tal persona, digamos importante para la cultura local y tiene toda una historia detrás que pues uno no puede modificar, Claro. o no debe o la respeta. Pero hay otros que vienen en silencio, Sí. que hablan más pasito y que te permiten empezar a jugar con esos otros y a establecer otro tipo de conexiones. El sentido en el mar de cosas, es decir, eso es hacer la curaduría. Uno tiene que empezar a tener ciertas claridades, es decir, a partir de esas claridades ver qué le funciona, o sea, si es un museo lúdico, si queremos que se intervenga el archivo, si queremos que el archivo juegue, pues, o esos elementos sean más juguetones que históricos, ya uno empieza pues a tener unas guías. Claro, claro. Pero cada decisión específica es un cuento. Tema distinto. Sí, pues ya que si va esta foto, que la otra, bueno. Bueno, y Mil variables. ya que hablas de objetos, quiero preguntarte algo muy puntual, y es que tenemos una experiencia, esta experiencia que tenemos de fondo, que se llama el armario. Ahorita voy a hablar un poco de fondo de esta experiencia, pero hicimos el ejercicio y te preguntamos cuál de todos estos objetos era el que más te había llamado la atención y por qué. Contanos un poquito de ese objeto que seleccionaste. Bueno, la selección, pues para responder a esta pregunta me tomé un tiempo. Pero yo creo que tiene que ser el mapa sincrónico universal. Es un mapa muy particular porque grafica el tiempo y nace del Edén, ¿no? Me gusta un montón este mapa porque es de ese tipo de objetos que les decía ahorita, que no tienen una historia fija detrás y que entonces se llenan de conjeturas. Ajá. Pero además me gusta y lo quise traer a colación porque cristaliza la maravilla de venir al archivo, ¿cierto? Uno nunca se imagina que haya cosas de esta naturaleza en el archivo y uno siempre se sorprende con un gráfico, con una carátula, con un mapa, con una nota en una servilleta. Claro. Entonces, también por eso lo escogí, porque es un objeto sorpresa dentro de la colección. Es un objeto que uno no esperaría encontrar Sí, por es ahí. una cosa muy, muy particular, es muy especial. Ale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a gracias ustedes. por acompañarnos en el marco de la fiesta del libro de la 14ª versión. Y yo quiero hablarles un poquito de esta experiencia que tenemos al fondo, el armario. Yo creo que es muy significativa para nosotros en muchos sentidos. Primero porque yo creo que en la casa todos tenemos o un nocherito, o el armario, o tenemos el ropero, ¿cierto? Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué guardamos? Ahí guardamos cosas valiosas, guardamos cosas muy importantes. Y lo que están viendo aquí no es una selección de objetos de pronto salió de tal familia o de tal persona, no. Todos tienen una relación y todos cuentan una historia. Y lo que no están viendo, en la parte de atrás también tenemos una colección de objetos personales muy representativos. Y aquí es muy importante un tema que vamos a ver y que tiene relación con el nombre, la Cámara de las Maravillas, y son las placas de negativos. Quizá en la actualidad no conocemos muchísimas personas estas placas, pero es importante que vayamos a visitar a Carlos Felipe Ramírez Mesa, porque Carlos nos va a contar un poquito de las diferentes técnicas y de los diferentes procesos análogos que hacían parte de los fotógrafos del común, ¿cierto? De pronto no hemos escuchado palabras como el ferrotipo, el calotipo, el colodión húmedo, y Carlos desde su casa y desde su laboratorio nos va a contar un poco de todo esto. Entonces vamos con él y ya regresamos. El colodión húmedo es una técnica de 1851 inventada por Frederick Scott Archer en Inglaterra, donde estaba buscando poder reproducir las fotografías de una manera más clara, más nítida. Henry William Fox Talbot inventó el talbotipo, que fue el que inventó la técnica de negativo y positivo, pero como era en papel, tenía una definición muy inferior al daguerrotipo, que era una imagen única. El colodión húmedo es volver a la base de la fotografía. El colodión húmedo es volver a lo principal, al núcleo, a la madre de lo que es la fotografía.
No ir a la tienda de cámaras, no ir a la tienda de fotos, sino que uno va a donde está la madera, va a la tienda de químicos, va a un libro, va a los referentes y de la nada, entre comillas la nada, empieza a desarrollar la fotografía. Vos empezás a tener tus propias recetas, vos empezás a tener tus propias casi que comuniones con esta técnica y sobre todo lo más importante es que lo retira a uno de los tiempos, de las maneras de la fotografía actual. Ya no es el hecho de prender una cámara y tomar 1000 fotos o cargar un rollo y tomar 32 en 35 milímetros o en un 120, 12 fotos, sino que es organizar la imagen, organizar el bodegón, el retrato, el paisaje, mirar la luz, enfocar, mover las cámaras que son un poco más toscas que las SLR o incluso el celular y empezar a pensar la fotografía más allá del hecho de tomar la foto y capturarla. En realidad y eso suena mucho más romántico y mucho más nostálgico en lo que en realidad es, pero es parar un segundo y respirar y pensar y reflexionar sobre la imagen que uno va a producir. La gran importancia, más allá de la técnica y de nuevo, no por nostalgia, es empezar a entender o darle a entender a las nuevas generaciones qué es la fotografía, que la fotografía no es una aplicación, que la fotografía no es una cosa digital, sino que la fotografía es una cosa física, que la fotografía se vela, que la fotografía necesita unos tiempos, que la fotografía no es solo la máquina, sino un montón de técnicas. El Museo Cámara de Maravillas es excelente porque es un espacio que nos permite aproximar al público, a los alumnos, a la gente interesada en el arte, a cualquier persona que esté distraída y se meta a la sala sin darse cuenta, que la fotografía no es un celular, no es una aplicación, que la fotografía son objetos, que la fotografía es historia, que la fotografía no solo es maneras de contar, sino cosas que se cuentan. La fotografía nos habla de nuestros antepasados, la fotografía nos habla de la historia, casi que de la revolución industrial, distintas máquinas, distintos personajes. Y por último, es muy importante también que las nuevas generaciones entiendan que el legado de la memoria, no solo de su familia, no solo de ellos, sino de la ciudad, del país e incluso del mundo, está reunido en el álbum familiar. Y la Cámara de Maravillas también es un momento de encontrar esos objetos y de saber que la fotografía va más allá de Instagram, que la fotografía está en los portarretratos, en los álbumes familiares y sobre todo en el relato que todos sus familiares tienen para contar en ellos. Bueno, Carlos, ahí nos da un detalle específico de las técnicas que de cierta forma, y estoy seguro en decir esto, ya pocos utilizan, ¿cierto? Estamos acostumbrados ya al obturador del celular, de la cámara, pero todo este proceso lamentablemente ya no se da en muchos sentidos. El Museo Cámara de Maravillas está conformado por 3 salas patrimoniales, una de ellas es la Sala Antioquia, otra el Archivo Fotográfico y el Centro de Documentación. Estas 3 colecciones que se resguardan en el edificio Torre de la Memoria de la Biblioteca Pública El Piloto de Medellín conforman y alimentan lo que es el Museo Cámara de Maravillas. Y todo esto para presentar a Jacqueline que es profesional en las ciencias de la información y que lleva alrededor de 24 años en esta institución y que en este momento está al frente del archivo fotográfico. Es una invitada muy especial porque tal cual ha crecido el archivo, también ha crecido ya que en todos esos procesos, y ella nos va a contar un poquito qué hay en el archivo fotográfico y algunos daticos. Por ejemplo, como que somos el segundo archivo más grande en Sudamérica, ¿cierto? El primero está ubicado en Sao Paulo, Brasil, haciendo la salvedad de que en Brasil hay muchas más copias y aquí resguardamos mucho más originales, ¿cierto? Hay un trabajo de conservación mucho más profundo. Jaque, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, no, pues estoy como dice mi Celeste, mi Jacquelincita, estoy muy emocionada. De verdad que estoy muy contenta de que me hayan invitado a ser parte de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura, de estar en este escenario tan hermoso. Les quedó genial, estoy feliz. Bueno, no, mi Dios te pague a ti, muchas gracias por acompañarnos. Y como te daba esa entrada y hablando un poquito, empecemos por ahí, ya que
pues uno se preguntaría, dice que en un archivo fotográfico, y ahorita también hablaremos de la Sala Antioquia, pero ¿será que solamente hay fotos de las que conocemos, de las de tirilla, las cafecitas esas que utilizábamos de rollo de la cámara, o qué hay allá? Contanos un poquito qué tipo de materiales podemos encontrar en el archivo. Bueno, realmente el archivo fotográfico es una selva, es un universo de información por explorar. Todo empieza más o menos en 1981, cuando se adquiere el primer archivo, que es el de Benjamín de la Calle. Estamos hablando más o menos de cerca de 7.000 negativos en placa de vidrio, donde la biblioteca en ese momento no tenía un espacio donde conservar y preservar el material, y se entrega a FAES para que hagan todo ese proceso de organización. Más adelante, por ahí 10, 15 años, se adquiere un segundo archivo, que es el de la fotografía Rodríguez, donde la biblioteca, teniendo ya con este archivo cerca de 300.000 negativos, decide emprender una labor bastante importante, que es generar un espacio dentro de la biblioteca, y ahí es donde llego yo. Entonces empezamos a hacer memoria con todos estos materiales fotográficos, y la biblioteca empieza a hacer ese trabajo de recuperación de todos los acervos fotográficos que hubiesen en la región, y el archivo fotográfico va creciendo al punto de que hoy tenemos ya cerca de 1.700.000 imágenes, que está conformado más o menos por 38 fondos fotográficos. Entonces te podrás imaginar esa selva que tenemos allá, para que todos los investigadores, todos los que nos están viendo, vengan y exploren todo eso. Precisamente hacia allá voy, ya que y es que cuando hablamos de temas patrimoniales, cuando hablamos de historia, pues sí, tiene una categoría y tiene un rótulo académico importante, ¿cierto? Y que normalmente este tipo de archivos lo consultan los investigadores, pero con el museo también queremos darle ese sentido de que todos podemos ir a nuestras raíces, y todos los objetos y archivos que tenemos en casa también son importantes, ¿sí o no? Y te lo menciono por varios detalles, y el primero es que allá no solamente hay placas, sino muchas historias, y Aleja lo mencionaba ahorita. Cuando uno llega allá se encuentra pues con unos anaqueles llenos de vidrio y una cantidad de materiales, pero también se encuentra con historias. ¿Cómo ha sido el encontrarse con esas historias? Cuéntanos un poco de ese trabajo como en la piloto, y como así a título de anécdota, alguna historia de pronto que te haya tocado, que vos digas, yo sé que hay muchas, hay muchísimas, pero que vos digas, pues madre, este es el camino, por aquí tengo que seguir. Bueno, realmente como lo mencionas, en todos estos 24 años que llevo en la biblioteca y al lado del archivo fotográfico, porque realmente hemos crecido juntos. Los dos nacimos en un espacio del primer piso de la biblioteca piloto, donde iniciamos con fotografía Rodríguez. Ajá. Y yo era una polluela, como decía un fotógrafo, que yo era una polluela. Y lo que me ha pasado es que he ido evolucionando, he ido creciendo profesionalmente al lado de todos esos investigadores que han llegado, al lado de todos esos fotógrafos que han dejado un legado impresionante en la biblioteca, y es tener el honor, el privilegio de trabajar al lado de Gabriela Arango de Méndez, sí, que era la nuera de Melitón Rodríguez, la que le vendió a la biblioteca piloto el archivo fotográfico, de estar al lado de Horacio Gil Ochoa, otro de los grandes fotógrafos que tenemos en la biblioteca, Gabriel Carvajal, León Ruiz, también por ahí he estado muy cerca con Pablo Guerrero. Entonces son todos estos fotógrafos donde he crecido al lado de ellos, donde ellos me han transmitido como esas vivencias y esas experiencias, y yo pienso que eso es único, eso es invaluable, y ese es el mayor regalo que yo creo que la vida me ha dado, es poder estar en la biblioteca, estar en el archivo fotográfico, reconocerme en ese espacio, y de hecho el estar ahí me permitió mirar, bueno, esto es lo que yo quiero para claro, mi vida profesional, y empezar a encaminarme y a estudiar fotografía, estudiar un poco de conservación, preservación, y ahora pues como profesional en ciencias de la información, y es precisamente por la importancia que tienen todos esos materiales, claro, todos esos fotógrafos que nos dejaron ese legado, y que la biblioteca esté resguardando ese material, pues lo más bonito es de que estén al frente personas profesionales idóneas que estén prestando el servicio. Hay algo muy importante, ya que, y recuerdo mucho el espacio que había aquí en el primer piso, ¿cierto?, que era el museo,
¿cierto? ¿Qué sentiste como en esa transición, en ese cambio? O sea, tenemos aquí un material fotográfico, unas placas expuestas, pero llega este proyecto, mejor dicho, se instala aquí, digamos, vamos a hacer esto, esto y esto, y tenemos la unión de las tres salas, digamos, Sala Antioquia y el archivo fotográfico. Es un poco más reciente el centro de documentación, pero cómo se da también como esa transición, ese cambio, porque muchos, digamos, hay usuarios muy puntuales que dicen, vengo para el museo, pero el museo que conocían hace 10 años, ¿cierto? Y se encontraban unas adecuaciones locativas, pero ahorita hay diferentes formas de interactuar precisamente con esa historia, con esos elementos. ¿Cómo fue como ese cambio cuando te llamaban y decían, hey, ya que una cita, como así que no, ya el recorrido no es contigo, es con el museo? Bueno, realmente fue un ejercicio muy bonito porque todo empezó en el 2010 con el tema de la digitalización de las 18.000 imágenes, que a raíz de ese proyecto se hizo una muestra de esos objetos y elementos museológicos en un espacio que teníamos dentro del archivo fotográfico. Pero el ejercicio fue bastante bonito porque nosotros fuimos muy, pienso yo que como buenos paisas nos dábamos de que teníamos un museo, pero realmente sabíamos que un museo implicaba muchísimas más cosas, todo un grupo interdisciplinario, unas rutas de trabajo, elementos más interactivos y donde el público pudiera estar muchísimo más cómodo frente a ese espacio. Entonces, cuando la biblioteca emprende este trabajo de crear el Museo Cámara de Maravillas, realmente es el resultado de todo lo que la biblioteca ha venido construyendo, porque es que el patrimonio no solamente es desde el archivo fotográfico, aunque yo represente el archivo fotográfico, pero es que el patrimonio está representado en los documentos, y los documentos que son fotografías, material bibliográfico, material documental, Archivos. material sonoro. Entonces el poder concentrar todo ese material que tenemos en la Torre de la Memoria y verlo reflejado en el museo, pues la verdad, maravilloso. Yo sé que a lo que vamos a seguir es algo muy importante, y es que yo sé que cuando junineaban, normalmente pasaban por alguna parte y tomaban la fotografía. Le llamaban como el poncherazo, El ¿cierto? poncherazo, O la fotoagüita. Entonces resulta, sucede y acontece que en el museo tenemos tres cámaras muy interesantes, muy importantes, que es una cámara que perteneció a la fotografía de Rodríguez más o menos alrededor de 1910, una que perteneció a don Benjamín de la Calle Muñoz, 1880 más o menos, 1890, pero hay una más contemporánea, y por eso mencionaba lo de la junineada. Y es que vamos a pasar a ver algo relacionado con un amigo suyo, con un fotógrafo y con un ser humano espectacular, y se llama León Ruiz. Don León Ruiz. Don León Ruiz es un fotógrafo excepcional. De él tenemos una colección muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Y quiero que pasamos a ver una entrevista que tuvimos con él, un acercamiento, y nos va a contar un poquito de eso, de lo que era la fotoagüita o el poncherazo. Entonces vamos con él y ya regresamos. Como fotógrafo profesional desde el año 63. Como aficionado, fui un aficionado muy serio, bastantes años. Pero desde niño me gustaba ver las cámaras, lo que tenía que ver con ellas. Me conseguí un empleo, o me consiguió un empleo, uno de los dueños del almacén Fotoelectro. Se llamaba Ricardo Posada Ochoa. Mi primer contacto muy serio con enamoramiento total de la fotografía lo tuve el día en que me fui a su casa y me mostró una serie de fotografías, unas transparencias, y me quedé encantado. Desde ahí empecé a estudiar fotografía en todas las revistas que encontraba. Y ya llegué, mejor dicho, como haga de cuenta uno, que la persona más feliz que usted podía imaginar. Un niño trabajando en una juguetería. Recorrí todo Colombia, todo, por todas partes, en un carro que me dieron a pagarlo con mi plata, con mis salarios. Y también recorrí toda Centroamérica, todo Centroamérica, país por país, manejando a veces en un solo día 300, 200 o 300 kilómetros, fotografiando todo lo que me encontraba. Ya era de aspecto turístico. Entonces esas fotografías estaban destinadas a un álbum que se llamó Conozca a Colombia.
que prácticamente el 100% de las fotos de ese álbum las hice yo. De cámaras en especial, pero yo tuve una muy buena, muy especial, que me la regaló un amigo. Entonces yo la cogí, la desbaraté y la logré barnizar otra vez a pura mano y logré, el fuelle estaba destruido, entonces le hice el fuelle. Ya la tenía lista para fotografiar, porque es que tenía la particularidad de que tenía sus 3 tanquecitos para poner el revelador, el alternador y el fijador. Todo estaba listo. La gente pagaba por muy poco dinero una fotografía que le tomaban en la calle y la gente la utilizaba para documentos o para regalarle a la novia o el novio. Inmediatamente, porque es que normalmente si se quería una fotografía, pues había que esperar primero ir al del fotógrafo que tomara las fotos, 2 o 3 días después ver en las copias y después ordenar del número de fotos que le habían tomado las fotos que la que le gustara. Entonces resulta que era un tiempo relativamente largo, mínimo de un par de días o 3 días. En cambio aquí le entregaban la foto al momento, inmediatamente. El papel se llamaba Momento Rápido. Me fascinaba hacer retratos. Me gusta mucho hacer retratos, porque retratar de cualquier manera, es decir, los retratos que se hacen muy frecuentemente no se ve en ellos la comunicación que la persona que es retratada está queriendo decir qué es o que está presente en qué. No sé qué desarrollé como una técnica sencilla, muy simple, pero era de comunicación muy clara con la persona. Y aquí tenía yo mi cámara, aquí y la persona estaba allá. Entonces empezaba una conversación. Y cuando la persona se encontraba ya como sintonizada, llegaba un momento en que esa persona se entregaba a ella misma y lo que quería era, miraba a la cámara como si fuera un espejo. Era convertir la cámara no en un instrumento fotográfico, sino en un espejo donde se mirara él bien. A la hora de la verdad yo lograba era confundir el retratante con el retratado. O sea que yo casi que desaparecía y hacía que el retratado se mostrara, porque el retrato viene como de tratar, de volverse a tratar, de tratarse a sí mismo. Entonces, eso fue lo que yo busqué y sigo buscando. Bueno, algo realmente excepcional, don León. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él en diferentes ocasiones. Y bueno, es todavía un placer mucho más grande tenerlo vivito y coleando y tener muchísimos materiales de él. Voy a arrancar con 3 cosas. La primera, los voy a invitar a todos a que si están cerca del álbum familiar, de la mamá, del papá, del tío, del primo, del hermano, y tienen esa posibilidad, vayan y busquen el álbum. Monten una foto y etiqueten a numeral Fiesta del Libro y numeral Salón La Piloto y compartamos historias, que nos contemos historias. Y con algo muy preciso, y es el tema del poncherazo, ¿cierto? Como mencionaba ahorita, normalmente uno se iba a juninear cuando uno pensaba el poncherazo y le entregaban la tarjetita a usted, pase por ella dentro de 8 días o en 2 horas, dependiendo de dónde quedara el laboratorio. ¿En tu familia hay poncherazo? Sí, y bastantes. Bueno, y adicionando a esto, aparte de la relación cercana y muy bonita que hay entre don León Ruiz y obviamente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, pero especialmente contigo que has estado al frente, yo sé y me contó por ahí un pajarito que cuando te graduaste de fotografía, tu trabajo fue relacionado con don León Ruiz. Contanos un poquito de eso. Sí, pero después de eso quiero que me recordes una anécdota que tengo de una visita guiada con las cámaras de agüita. Ok, listo. Entonces, bueno, sí, efectivamente cuando yo estaba estudiando fotografía tuve una asignatura que se llamaba Estética de la Imagen. Ajá. Dentro de esa asignatura había que hacer para el trabajo final consultar e investigar un fotógrafo extranjero con el que nosotros nos identificáramos y hacer una exposición a nivel de la universidad con ese fotógrafo. Yo, un poco rebelde, me puse como a revisar, a mirar, y yo, pero ¿por qué el extranjero?
si en Colombia, si en Antioquia, si en Medellín, si en la Biblioteca Pública Piloto tenemos tantos fotógrafos importantes, representativos. Entonces, en la medida en que empecé a revisar para hacer esa investigación, vi que los fotógrafos de la Biblioteca Piloto no tienen nada que envidiarle al extranjero, que cumplían los mismos requisitos de calidad, de textura, de la imagen, de contenido, de memoria, de historia. Entonces decidí escoger a León Ruiz. ¿Por qué? Porque él tiene dentro de sus diferentes temáticas una en particular que es la fotografía de paisaje. Él tiene unas placas hermosas de 9x12 y 13-18, donde uno con solo ver el negativo ve las texturas, siente hasta el olor del paisaje, del aire, siente hasta el sonido de los pajaritos. Entonces, frente a eso, y como yo soy sensible frente a ese tema y me gusta mucho el paisaje, la naturaleza, entonces pensé que ese era el fotógrafo ideal para representarlo y que representara mi trabajo también. ¿Pasaste? Sí, gané con 5. Bueno, y la anécdota así muy corta y es de que una vez estaba fotoagüita. yo en una visita guiada, justamente estábamos en el otro espacio con la cámara de agüita, entonces ahorita pudieron observar en la fotografía que eso es una cámara oscura que Tiene como su laboratorio dentro con la que está manga. incorporado ese cuarto oscuro, Claro. y lo que hace el fotógrafo es introducir la mano y manipular con la habilidad que tiene como fotógrafo de hacer la toma y el revelado dentro de esa misma cápsula. Entonces estaba yo haciendo la visita guiada y claro, hay muchachos que se desvían un poco de cuando uno está en grupo, y se me desvió uno cuando alcanzo a mirarlo y había uno tratando de meter la cabeza en uno de esos. En el cuarto oscuro y yo de la me decía, manga. Sí, yo sé qué está haciendo, es que yo quiero mirar cómo miraba el fotógrafo a través de esta cámara. Entonces es una anécdota muy, muy curiosa, muy chistosa y a la vez muy bonita, porque es uno mirar que los chicos de hoy en día, ya esos objetos que generan esa memoria, Esa ya conexión. no saben, no reconocen esos objetos. Entonces es la importancia que tienen estos espacios, desde que vengan, nos visiten todos, Sí. todos, desde los niños pequeños, Y que los desde hemos mi tenido celeste acá. hasta los niños más grandecitos, para que se identifiquen y reconozcan este espacio. Hay una cosa ahí muy curiosa, y ya que mencionas los objetos, te voy a preguntar por algo. Has mencionado muchos fotógrafos, has mencionado a don Melitón, Gabriel Carvajal, León Ruiz, algunos de pronto más contemporáneos, Diego García, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de objetos, y obviamente en el Museo Cámara de Maravillas tenemos muchos en el armario, a todos los invitados tratamos de hacer un ejercicio con ellos y dijimos, bueno, yo sé que de pronto hay objetos que pueden quedar por fuera que nos detonan muchas historias, pero ¿con cuál de esos objetos que de pronto puedes encontrar aquí te encontrarías con una historia interesante, o cuál te hace como despertar cosas, cuál elegiste, mejor dicho? Bueno, esa pregunta también fue bastante difícil, porque realmente que hay muchos objetos, muchos negativos, muchas fotografías que me evocan muchos sentimientos, pero si tuviese que escoger dentro de lo que vemos acá en este armario, en estos nichos, me iría inicialmente por el taller de Papatón, que es todos los objetos y esos instrumentos que se trabajaban en la marmolería. Entonces acá es la importancia de la memoria, de esa genealogía, de dónde venimos. Entonces Papatón era el papá de Melitón Rodríguez. Entonces Melitón Rodríguez ya tenía esa sensibilidad, esa vena artística para empezar a trabajar junto con Horacio Marino Rodríguez, trabajar la fotografía. Horacio Marino Rodríguez, arquitecto, entonces ya venía de esa sangre, de esa vena artística de Papatón. Entonces el poder, la biblioteca, comprar ese legado fotográfico, y fuera de eso comprar esos objetos museológicos que hoy dan cuenta de toda la historia y de dónde viene la fotografía Rodríguez y de dónde viene Melitón Rodríguez, me parece un objeto bastante bonito, interesante para venir a visitarlo, y de seguro contarles muchas más historias, que ya me están por ahí diciendo que ya, pero... En este tema de diáspora, ya que diríamos que en el archivo está rodeada de extranjeros, de migrantes, de historias que han llegado acá
en diferentes formatos, en diferentes objetos, convertidos en diarios, convertidos en periódicos, convertidos en estereoscopios, una cantidad de cosas. Entonces estás allá sumergida con una cantidad de invitados constantemente y también en ese cuento del aprendizaje, ¿cierto? Como lo hemos dicho en todo este rato, has crecido con el archivo y eso nos enorgullece y es un placer trabajar con vos. Y nada, yo te quiero agradecer la invitación, a regañadientes un poquito, pero digamos que ya pasó, era más como el susto del momento. Gracias de verdad por este Muchas espacio. gracias a la biblioteca por tenerme en cuenta para estar en este espacio. Me voy feliz, muy contenta, un reto más ¿Invitación? superado. ¿Alguna invitación? Muchas gracias. ¿Algún mensaje? Sí, por favor, quiero aprovechar este espacio, es para que vengan y nos visiten. La biblioteca tiene dentro de sus recursos digitales cerca de 30.000 imágenes digitalizadas que están para su consulta y uso. Pueden ingresar a www.bibliotecapiloto.go.co. En el icono BPP Digital vamos a encontrar todas esas 30.000 fotografías de todos estos fotógrafos que hemos hablado durante esta noche, e igualmente nos pueden escribir al archivo.fotográfico@bibliotecapiloto.go.co, donde con todo el amor del mundo estaré atento para escribirles, contestarles y ser los ojos de ustedes frente a ese universo que tenemos de fotografía. Ya que gracias. Yo quiero invitarlos de nuevo, y al arrancar este fragmento lo mencionaba, y era que si tenían la oportunidad de llegar a su álbum familiar, y si lo tenían ahí cerca o una fotografía, es importante que lo tengan a su lado, que lo abran, y ojalá, pues si no quieren hacerlo, no hay ningún problema, que nos compartan, nos etiqueten. Y lo menciono por algo muy importante, es que la fotografía como migrante llega a nosotros, pero no llega convertida como en ese álbum familiar, como en esa tarjeta específica de que me pudieron retratar. Es que de hecho la fotografía no era asequible y no era tampoco accesible para muchas personas. Pero aquí voy a invitar a un amigo de la casa, Esteban Duperli, fotógrafo, periodista, y él nos va a contar un poco de qué es eso de las tarjetas de visita, pero también cómo encontramos unos libros con unos bolsillos para guardar álbumes y finalmente eso se convierte en álbum, ¿cierto? En algunas fotografías. Entonces yo quiero que lo escuchemos, Esteban Duperli, y en un momento regresamos. La tarjeta de visita es casi que el primer momento que uno puede rastrear en la historia de la fotografía en que la fotografía se vuelve masiva, y eso fue casi que una fiebre, es decir, todo el mundo quería una tarjeta de visita. Surge más o menos en la década del 70 del siglo XIX, 1870, la fotografía era un invento relativamente reciente, no tenía más de 30 años, era de circulación más bien masiva, no se entendía la gente, el común no sabía muy bien qué era eso, y con la tarjeta de visita ese paradigma se rompe, entonces se vuelve muy masiva, todo el mundo quiere uno, eso se vuelve una fiebre, eso se vuelve una manía, y se empiezan a intercambiar. Y entonces las personas empezaron, digamos, como a acumular tarjetas de visitas que se entregaban, por eso se llaman de visitas, se entregaban cuando se hacían visitas. Y con este volumen empezaron a surgir unos libros con bolsillos que hoy identificamos como un álbum, donde la gente las empezó a guardar. Entonces, en ese gesto de guardar una fotografía en algo que se parece a un libro y luego de, digamos, como pasarlo página a página, uno puede encontrar una conexión a lo que luego, posteriormente, en el siglo XX, cuando la fotografía ya se vuelve un asunto realmente masivo, empiezan a surgir pues estos álbumes fotográficos de familia que yo creo que todos hemos tenido y que todos disfrutamos durante mucho tiempo. Cuando uno entra en el ámbito del patrimonio, uno se enfrenta con un término que es muy importante, que se llama herencia, es decir, los patrimonios son herencias. Y las herencias se guardan para que alguien más las pueda consultar. Entonces, cuando vemos colecciones fotográficas, bien sea de fotógrafos profesionales o de fotógrafos amateur, como somos todos con nuestros celulares y las redes sociales, es importante que ese material se guarde y es importante que ese material pueda encontrarse después, porque si no, es decir, estas herencias que estamos guardando para generaciones futuras, para que sepan que hubo un tiempo anterior a ellos y cómo era ese tiempo anteriores a ellos, si no hacemos bien ese trabajo de guardarlos para que puedan ser encontradas, pues estamos haciendo como el trabajo incompleto. Y por eso es importante que instituciones hagan los trabajos de guardar colecciones fotográficas, pero que uno también personalmente haga como el trabajo más o menos juicioso de guardar sus fotografías y en realidad como guardar su información
para legárselo a generaciones futuras, pues, en los ámbitos domésticos, para legárselo a los hijos o a los sobrinos o qué sé yo, las personas que vengan después de uno en el mundo. Yo quiero invitarlos a la experiencia del álbum en el Museo Cámara de Maravillas. Es una experiencia que intenta reproducir algo que quizás ya no hacemos mucho en la casa, que es sentarnos en un sofá con otras personas a ver fotografías, y aquí mezclamos ese ambiente hogareño, de sofá, de poderse sentar con otras personas y ver unas fotografías en un ámbito virtual, que además tienen un asunto sonoro que enriquece muchísimo más la experiencia. Entonces los invito a que vengan a la Biblioteca Pública Piloto, al Museo Cámara de Maravillas, a la experiencia El Álbum, para reproducir la actividad de ver un álbum en familia o en grupo. Bueno, cogieron el álbum, ojalá hayan tenido esa oportunidad de hacerlo, y es muy importante porque tenemos una invitada muy especial que ya la voy a presentar, donde nos va a dar unos tipsitos en este ratico y ahorita de cómo cuidar ese álbum, de cómo cuidar esas fotografías, algunas acciones preventivas que nos pueden permitir alargar como la vida de todos esos materiales, ¿cierto? A Esteban, muchas gracias. El álbum familiar, no solamente como álbum familiar, constituye una experiencia, es la experiencia de compartir con los seres queridos, ¿cierto? Hemos perdido un poco esa tradición de estar cerca a los seres queridos, de comentar la foto, normalmente de rayar la foto y de hecho poner por detrás algún tipo de experiencia o alguna anotación. Estamos a tiempo de regresar a esa costumbre, de que los domingos en casa de los abuelos, de las abuelas, nos reunamos como familia, en este tiempo obviamente conservando todos los protocolos de bioseguridad, todas las medidas preventivas, pero que volvamos a rescatar esa historia familiar. Y cuando hablamos de rescatar, de conservar, yo quiero presentarles a Alejandra Garavito Posada, quien es conservadora y restauradora de bienes muebles, especialista en conservación y restauración de material fotográfico y en sostenibilidad de museos e instituciones culturales. Largo, pero así largo, digamos todo ese perfil, pero largo es el conocimiento y largo es el proceso de todo ese tema de conservación, Ale. Y es que, y quiero empezar por esto, digamos que el equipo que hay conformado, ¿cierto?, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el equipo de conservación juega un papel muy importante en la selección y en la curaduría también de los contenidos que tenemos aquí en el Museo Cámara de Maravillas. En las mismas 9 experiencias podemos visualizar que hay objetos, que hay archivos, que hay una infinidad de materiales que nos pueden llevar a esos recuerdos. Cuéntanos un poquito cómo es ese tema de la conservación. Y bueno, arranquemos por ahí. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues el equipo, importante mencionarlo, el equipo está conformado por una historiadora, un archivista, un técnico en música. Ajá. Y un artista plástico. Y bueno, yo, que soy la conservadora. Y este equipo pues los llamamos los técnicos en conservación, pues porque son personas que han trabajado por mucho tiempo en el ámbito de la conservación. Entonces, pues ellos apoyan el proceso de primeros auxilios, que tiene que ver con la limpieza, con el mantenimiento, Ajá. con el inventario de estos materiales, inventario pues que ha hecho posible que tengamos este tipo de museo pues en este momento. Entonces, ese es como el equipo con el que trabajamos. Bueno, vale, muchas gracias. Tengo entendido que hay 2 momentos en la conservación. ¿Nos puedes contar un poquito de ellos, por favor? Bueno, más que 2 momentos, hay 2 tipos, o la conservación en sí Ajá. se divide en 2. Una es la conservación preventiva, Ajá. y la otra es la conservación que ya llamamos curativa. Entonces, la conservación preventiva está enfocada un poco más a digamos, evitar que estos materiales se deterioren, a trabajar un poco más con el ambiente, con los espacios, con el almacenamiento, con la manipulación, todo antes de que el objeto, de solo un objeto, pues se trabaje sobre ese objeto. Esta es la conservación preventiva. Busca evitar que los objetos en general no se dañen, o que si están dañados, se sigan dañando. Eso es como lo que buscamos con la conservación preventiva. Y con la conservación curativa es cuando ya nos enfocamos mucho más en un solo objeto y le hacemos todos estos tratamientos solo a ese objeto, pues en su caso de
primeros auxilios o intervenciones menores, y pues cuando ya está muy grave, como en un médico cirujano, digámoslo así, pasan los procesos de restauración. Claro. Y aquí me vas a ayudar con esto. Y es, ahorita mencionábamos detrás de cámara, antes de empezar todo esto, un archivo que, si no estoy mal, es de 1767 aproximadamente, que digamos está en el inventario de la Biblioteca Pública Piloto, pero que actualmente no se encuentra con nosotros porque está en un proceso de restauración, ¿cierto? Y que además es una copia. ¿Cuál es ese archivo? Son las 7 partidas del Rey Alfonso el Sabio, que son 3 tomos que tiene la biblioteca del siglo XVIII. Y están en proceso de restauración en un convenio que tenemos con el Museo Histórico de Medellín, Ajá. un espacio, un laboratorio de restauración para hacer los procesos. 300 páginas cada uno, son bastante gruesos, y entraron en un proceso de restauración más o menos en el 2015, y seguimos en ello porque cada uno de esos tomos tiene una dificultad, una problemática distinta. Claro. Los tipos. Preventiva, Exacto. pero también esa reconstructiva, por llamarlo así. Curativa, ¿Cierto? más Curativa. que reconstructiva, es curativa. Claro, ¿sí? que permite el material resguardarse y obviamente Más tiempo. es Eso es lo correcto. que buscamos, que finalmente la conservación lo que busca es que los objetos, los documentos, objetos llamámoslo a todo, digamos, en todo, sigan siendo útiles para el deleite o la investigación de las personas. Entonces los ponemos en un hogar particular, les damos un hogar, unas condiciones que permitan que el tiempo de vida útil de ese objeto se alargue, ¿no? Pues ya tiene 1760 y tantos, pues ya son varios siglos, está hecho de unos materiales que ha permitido esa perdurabilidad, que hoy en día es interesante ver cómo materiales actuales del siglo XX, por ejemplo, tienen muchísimos más problemas de conservación que materiales hechos en el siglo XVIII o en el siglo XIX, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la conservación, la materialidad. Bueno, aquí Ale, hay una cosita y es que, digamos, uno actualmente toma la foto con el celular, con la cámara, y por error le dio ahí en la canequita, ¡pac!, eliminó. No hay forma de restaurar absolutamente nada, a no ser de que sea con la famosa ingeniería social. Y lo menciono por algo. Cuando un fotógrafo, pongámosle una fecha, 1922, por decir algo, fotografía Rodríguez, toma la foto, pero resulta que la parte gelatinosa se le empezó a mover o cualquier cosa, ¿hay alguna forma de restaurar o de hacerle algún tipo de intervención a este tipo de fotografías? Y te lo pregunto muy puntual porque aquí tenemos más de 7000 placas de ciertas colecciones y entre el material que tenemos son más de 1.700.000, 1.800.000 contando pues como los objetos en su generalidad. ¿Qué tipo de intervención va ahí? ¿Qué tipo de conservación o qué procedimiento? Contanos un poquito. Bueno, en el archivo fotográfico particularmente, ese detalle que tú mencionas de los negativos que tienen algún problema estructural, si hay un procedimiento de restauración de esos negativos. Es más, nosotros el año pasado nos ganamos una beca y comenzamos a hacer ese proceso de restauración. Es un proceso químico, es un proceso muy cuidadoso porque lo que se hace es desprender la película donde está la emulsión, que es la gelatina, del soporte plástico que digamos es acetato de celulosa o nitrato de celulosa, pero las que estamos interviniendo son de acetato de celulosa, y eliminas ese soporte y le das un soporte nuevo, porque donde está la imagen realmente es en la emulsión de gelatina. Okay. Entonces sacas esa pequeña y delgada y fina capa, le haces todo el tratamiento y después la vuelves y la depositas en un soporte auxiliar que es de un plástico mucho más duradero. Bueno, es un proceso de paciencia, realmente de tiempo, sí, ¿cierto? Pero que es algo de cierta forma que no se puede hacer con las fotografías de hoy. Claro, son procesos químicos totalmente diferentes y obviamente el soporte es muy diferente, ¿cierto? Sí. Hablando de soportes, de fotografías especialmente, yo quiero que hagamos aquí una especie de break
y hablemos de algo que creamos al iniciar esta programación especial desde el Salón La Piloto para la fiesta del libro. Y hablo de el álbum de mi familia conquista Instagram. Resulta, sucede y acontece que queríamos, y desde el principio lo vengo diciendo, y es que todos, en la medida de lo posible, tuviéramos la posibilidad de tener el álbum de fotografías allí y seleccionar algunas y montarlas a Instagram, ¿cierto? Fuiste jurado Sí. de este reto, fue un éxito total. Al final tuvimos seis finalistas y pudimos hacer una selección de algunas fotografías. Algunos montaron 10 fotografías, otros 7, pero no solamente en las bases de concurso estaba que se montara la fotografía, ¿cierto? Había que generar un hashtag, Sí. etiquetar a Fiesta del Libro, etiquetar a la Biblioteca Pública Piloto, al Salón La Piloto, pero contar una historia, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a ver algunos de los perfiles de los participantes y por aquí voy a tomar este documento donde está y vamos a hablar un poquito de ellos. Algunos de los participantes y de los que quedaron finalistas, voy a mencionar tal cual como en la arroba de perfil. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo te pareció el concurso, Ok. y en la medida de lo posible, ojalá lo podamos repetir. El primero de estos perfiles, curiosamente, fue uno de los invitados, que es @cavera, Carlos Felipe Ramírez, y el título de este era: La fotografía no es algo que elegí, sino algo que me eligió, ¿cierto? Carlos, como bien sabemos, es un fotógrafo que trabaja la fotografía alternativa y diferentes técnicas y quiso participar de este concurso. Otro de los participantes que quedó finalista fue @elizabeth.acevedo96930, Elizabeth Acevedo, y tituló este conjunto de fotos y su narrativa como Hermanos Acevedo Roldán, familia yarumaleña. En ella encontramos varias fotografías, varios posts y la intervención de algunos de sus amigos y familiares, contando una historia muy interesante, muy bonita. También tuvimos la participación de María Eugenia Gutiérrez, @maruchenga68, y que tituló su narrativa y su experiencia como Los Tres Mosqueteros. Maru también tuvo una experiencia interesante, una escritura interesante, y bueno, vamos a ver qué pasó ahorita con los tres finalistas. Sí. Tenemos a abejamielera Alejandra Ospina. Ella creó el hashtag el álbum de mi familia BPP, bueno, como estaba pues el de nosotros, y lo nombró Está lleno de gente. El álbum de mi familia BPP está lleno de gente, y nombró una historia muy bonita, muy sentida, y bueno, yo creo que por ahí vamos llegando a los finalistas. Tenemos el trabajo también de @sabatinoph, se hace llamar así en Instagram, su nombre es John García, y tituló la historia como La historia de Álvaro y de Ruby. Él nos cuenta ahí un poco de la historia de su padre cuando se va a prestar el servicio militar, algunas condiciones de su madre después de todo este suceso, y veremos cómo desenlaza. Y por último tenemos @acatamón24, Catalina Montaño, y ella tituló Era insoportable despertar cada día en un lugar diferente. De antemano agradecemos muchísimo la participación de todos. Lamentablemente los que quedaron por fuera, en otra oportunidad podremos hacer el concurso y que de nuevo nos acompañen, y que no sea algo simplemente como una iniciativa institucional o de un espacio, que mostremos las historias de nuestra familia. Sí. ¿Qué te pareció este reto? Cuéntame. Pues la verdad me pareció súper interesante porque ver lo que la gente entiende por álbum familiar, pues es diverso, ¿no? El primero, por ejemplo, pues mostró todas sus fotos antiguas, y al final pues una de él que enlaza pues todo esta historia. El compendio. Tenemos esta historia, la última, por ejemplo, que toma un relato, y a partir de ese relato, cuando lo lees, ves las imágenes y son consecuentes con su relato. Está el de la familia de los lecheros y mantequilleros, Sí, y esto, que también hace un relato, se enfoca mucho en ella, pero de todas maneras lleva con las imágenes a mostrar pues su familia y todo su entorno familiar. Está la de los hermanos Acevedo, que también es como mostrar esos momentos felices que hubo cuando eran pequeños, Claro. y a su familia. Y está el de los Tres Mosqueteros, que era también una historia interesante, porque era como esa época de la gente que ya no estaba, porque ella lo menciona,
fue tan linda a pesar de pues, las dificultades, ¿no? Entonces es mostrar esa gente ausente en algunos casos, que es muy interesante y que le da muchísimo valor a ese ejercicio de memoria, que es prácticamente lo que se hizo. Sí, sabes que los jurados en eso hicieron muy buenos comentarios, mucha coherencia, pero habían historias muy particulares, todas muy diferentes y muy bonitas. Y las historias, Ale, yo quiero que pasemos a una experiencia, de las 9 experiencias que tenemos acá, yo quiero contarles que tenemos una experiencia que se llama Lugares, tenemos un ejercicio de escritura creativa, tenemos historias a través de la fantasía y la oralidad, pero quiero que nos centremos especialmente en una que nos detona muchas preguntas. Yo no sé ustedes, pero yo me preguntaba antes por qué el río Medellín, por ejemplo, tenía curvas, o sea, era serpenteante, era meándrico, como técnicamente lo llaman. ¿Por qué taparon la quebrada Santa Elena? ¿Cierto? Hay algunas preguntas que quedan ahí como en vilo y que de pronto, cuando estamos estudiando la historia, lo vemos por ahí, fugaz. Pero hay un personaje muy importante, doctor en historia, es un arquitecto, el profesor Luis Fernando González, que hicimos un ejercicio muy interesante con él y era que también, como lo van a hacer ustedes, y ahorita les contaré un poco del tema de la reapertura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y del sistema de bibliotecas, puedan venir a este espacio y se apoderen de estas experiencias. Y con el profe hicimos un ejercicio y era que viniera y explorara y nos contara qué se encontraban en las gavetas de la experiencia Lugares. Una experiencia que está dividida en 4 módulos. En una hablamos del río Medellín, en otra hablamos de volar por el centro del metro de Medellín, del Peñol y del sector Otra Banda. Vamos a ver al profesor Luis Fernando y busquemos y miremos, escuchemos un poco de lo que pudo encontrar. La combinación de imágenes, cartografía, que son narrativas a su vez importantes, se complementan con la narrativa literaria, ya sea de Tomás Carrasquilla, un clásico, o Sofía Ospina, que también describió la ciudad a principios del siglo XX, nos permiten ir haciendo una interrelación para entender la complejidad del desarrollo urbano y sobre todo, más que del desarrollo urbano, de la vida dentro de ese desarrollo urbano. La ciudad, cómo se vive, pero cómo se transforma, leída a partir de estas fuentes que nos permiten hacer unos análisis más que unas inferencias. Es de un enorme valor, ya sea las fotografías de Gabriel Carvajal o los planos de Winer Isser o las narrativas literarias para ir configurando un proceso y un análisis de ese proceso de una ciudad como Medellín supremamente complejo. La idea del río, del agua, la manera en que se entendió, que se asumió, ya sea para rectificar y canalizar el río Medellín o la quebrada Santa Elena y desaparecerla, y por contraste crear la idea de una naturaleza urbana a partir de los jardines, a partir de la arborización, a partir de la creación de los bosques, son un poco lo que nos muestran estas fuentes para entender incluso no solo la complejidad, sino la contradicción de la misma sociedad, que por un lado quería progresar y avanzar en el desarrollo, rectificando, canalizando con concreto el río, pero a su vez quería crear un paisaje urbano mediante esos jardines y la arborización. Y por otro lado, esa relación con el agua, también contradictoria, porque se trataba de domesticar el agua, pero también higienizar esa ciudad a partir del alejamiento del agua para evitar, digamos, la enfermedad producto de lo que se llamaban emanaciones mefíticas y efluvios de las aguas contaminantes, y ahí la higiene que también aparece aquí en estos documentos. Con lo que vemos aquí, esta posibilidad de entender los relatos urbanos a partir de diferentes fuentes escritas,
gráficas, que nos permiten construir una diversidad de las narrativas de una ciudad bastante compleja como Medellín. Lugares al igual que la experiencia retratos, una experiencia que nos permite tomarnos unas fotografías en unos escenarios antiguos, unos escenarios que también eran artesanales, porque finalmente los fotógrafos en dicha época eran eso, artesanos. Pero más allá de eso, quiero hablar en este momento especial de una experiencia que nos lleva a vivir las historias que son, yo creo que a todos nos han contado historias en algún momento, los abuelos, las tías, los primos, los amigos, pero hay historias muy particulares de Medellín que lamentablemente no están documentadas y que por no estar documentadas pues mutan o se transforman y simplemente nos llevan como a los recuerdos y casi también a lo fantasioso. Esta experiencia se llama Claroscuro. Yo quiero invitarlos a que, si son de pronto mayores de 50, 60 años, empiecen a contarle a sus allegados, a sus conocidos, a sus primos, hermanos, tíos, a esos vecinos, esas historias de cómo era ese Medellín de hace 50 años, esa Medellín que le tocó vivir a usted cuando tenía 4 o 5 años, y se van a encontrar con historias como, por ejemplo, la plaza de mercado, en Cisneros, ¿cierto? O el Pedrero, ¿qué era el Pedrero? Si tienen a su papá o a su abuelo al lado, pregúntenle en qué era el Pedrero. O por qué por allá en los 40, 1940, 1930 había una moda inglesa marcada. ¿Por qué se daban esos momentos de tomar té? Más allá, más o menos en el 40 empezamos también una transición y nos encontrábamos con una moda, no solamente desde nuestro vestuario francesa, sino también algunos implementos eran traídos desde allá, como el papel, por ejemplo. Entonces, nos vamos a encontrar con estas historias y algunas jocosas e interesantes, como la historia de los piscos y los pavos. A mí no me cabía en la cabeza que existía un oficio que era vender pavos, y mucho más que se bajaban desde San Cristóbal o desde Santa Elena, caminando desde las 4 de la mañana, entre 2 o 3 personajes, arriando pavos o arriando piscos, ¿cierto? Que era súper popular y era, aparte de eso, lucrativo. Se bajaban desde allá, se bajaban entre 3, cuentan y reza la leyenda, que eran 3, el que contaba la plata, el que hacía el negocio, el otro que era el que los arriaba, y el tercero, que normalmente era el menor, que era el que le tocaba amarrar el pisco o el pavo y meterlo en un costal. Entonces los invito a que vamos a escuchar un poco de qué es esto del oficio de los pavos, y hace parte de uno de los 4 fragmentos de la experiencia Claroscuro. Esto no era un oficio. Arriar pavos no estaba dentro de la lista de quehaceres de los hombres del campo, pero lo hacíamos en diciembre. Empezábamos 6, 7 de diciembre. Nos íbamos caminando con los pavos a buscar una esquina por donde pasara mucho carro. Luego llegó la ley, que linderena, y eso ya no lo podíamos hacer, pero hasta hace poquito en las glorietas de Medellín estábamos los vendedores de pavos, los pisqueros. Usualmente arriábamos 3. Uno era dueño y manejaba la plata. Otro arriaba y cuidaba al macho. Y otro, el más muchacho, amarraba y metía los animales en los costales. Yo fui muchas veces de costalero, pero al final ya llevaba mi carriel y recogía plata. El pavo era un animal muy agradecido, humillado. No cogía plaga, comía sencillo, criaba fácil y al final del año siempre gratificaba tenerlos. Vea, la única manera de llevar los pavos era arriándolos. Usted se imagina uno con 24 pavos en un capacete bajando de San Cristóbal. No. Además, había gente que pensaba que caminarlos ayudaba a ablandarle la carne, y como se acostumbraba a comprar el pavo desde antes para poder emborracharlo, que para que soltara el mugre y quedara limpio el intestino, que para adobarlo, para ahumarlo. Sí recuerdo mucho los pasteles de pavo de la abuela. Ella era de San Bernardo del Viento. Les decía apastelados. Apretaba el arroz en unas hojas, las amarraba como tamal y metía eso en agua caliente. Cuando uno abría esa hoja, ese arroz parecía mármol, brillantico y bueno, ¡Ave María!
¿Cómo les pareció? De esas historias hay muchas y evoco también a mi abuelo, Ale, que me contaba que se iban a pajarear, también era un oficio, a capturar pues unos pajaritos, algunos los vendían, pero era más como por tener esa especie exótica y exhibida, era también un tema como de estatus. Y finalmente había un ejercicio muy interesante, mi abuelo como que duraba 2 o 3 días con él y ¡pam! Lo soltaba, ¿cierto? Era más un tema como de saber que algo tan magno como la naturaleza lo podía tener ahí en las manos, pero finalmente Lo devolvía. lo devolvía a su ecosistema, a su entorno. ¿Cómo te pareció? No, está súper, a mí me encantan esos relatos, porque además tienen un toque como ancestral. Claro, mira que no es solamente el relato, sino también el trabajo gráfico muy interesante, porque normalmente nos lleva como a la imaginación, o sea, como decir, empieza a develar como toda la imagen y finalmente te saca lo que era realmente el oficio, entonces es muy bonito. Tenemos 4 fragmentos de estos acá, este de los pavos, los piscos, pues que también son conocidos así, tenemos el de el pedrero, tenemos eso de ir a mercar a la plaza de mercado, y tenemos otro que es el de la Macarena, de un hipopótamo en la Macarena, que la foto es muy bonita, es muy curiosa. Entonces nada, están totalmente invitados a que vengan. Ahorita les voy a contar el tema de las fechas de cuando regresamos desde el Museo Cámara de Maravillas. Y antes de que pasemos al momento más importante, que es la premiación de este concurso, que tiene unos premios jugosos, unos premios espectaculares, quiero que hablemos de 2 cosas, Ale. Primero, como hemos venido hablando de todo este tema del álbum familiar, de las fotos, desde tu profesión, desde tu cualificación en la parte de conservación, yo quiero que nos regales para los espectadores, para los usuarios, como unos tips muy pequeños de qué hacer con ese álbum fotográfico, como diferentes momentos, qué hacer con esas fotos para que duren más, si hay que meterlas en una carpeta especial o se puede hacer con el álbum normal, el que viene con esa, como con ese plástico, ¿cierto? Contanos un poquito de eso. Bueno, si el álbum viene, como decíamos, en estas álbumes que son argollados, que tienen ese plástico bonito, lo principal es no quitarlas de ahí, porque muchas veces hacemos más daños que beneficios, ¿no? Generalmente esos álbumes vienen con un adhesivo y ese adhesivo pues también tiene un tiempo de vida útil y no sabemos en qué etapa pues de su deterioro esté, Claro. entonces muchas veces hacemos más daños. Lo que hacemos generalmente en estos procesos es un proceso pues, de limpieza, sobre todo inicialmente, como la pandemia nos lo ha enseñado y que nosotros los conservadores muchas veces hemos sufrido con las personas, ya creo que no tanto, es lavarse las manos muy bien porque en las manos tenemos grasa y esa grasa pasa a los materiales. Utilizar guantes, perfectamente pueden ser guantes de nitrilo, que ya nos es común el nombre, Ajá. los azulitos, o guantes de látex o guantes pues de algodón, y hacer procesos de limpieza con una brocha de cerdas suaves, ¿no? Quitarle el mugrecito y tener un espacio particular para hacer ese proceso. Es decir, que ese espacio puede ser una mesita, puede ser un Bueno, en lugar, el comedor, pues. puede ser en el comedor, pero si lo vas a hacer en el comedor, entonces pues que no tengas nada de comidas, ni bebidas, ni nada, porque entonces ahí sí tienes que llamar a los primeros auxilios por el desastre que hiciste. Claro. Cuando tenemos fotos sueltas, que suele pasar que tiene gente fotos sueltas y por ejemplo en esta convocatoria se vio que había fotos sueltas, lo que hacemos es unos sobres y esos sobres se pueden hacer, si no tenemos digamos el material, pues porque generalmente los materiales de conservación son un poco costosos, podemos hacerlos en papel bond, el papel pues que usamos de la impresora, obviamente nuevo, no reutilizado, y le hacemos una solapita, ¿sí? Y lo metemos foto por foto e identificamos cada una de esas fotos con lápiz, no con esfero, no vamos a usar ni bolígrafo, ningún tipo de tinta, lápiz 2H y borrador. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos poniéndole el nombre o marcándola o algo, lo podemos borrar. Con una tinta pues ya no podemos hacer, eso es más o menos, y almacenarlos en unas cajas que no sean de cartón, ¿no? Ahí entran, bueno, ya digamos que es un poquito más especializado lo del papel desasificado, las carpetas. Sí, hay unas carpetas especiales pues que usamos acá también, que se consiguen en las papelerías, se conocen como carpetas libres de ácido, se llaman carpetas 4 aletas, porque pues tienen 4 aletas, generalmente son de color como amarillo,
no café como las carpetas de archivo pues que la Claro, gente conoce, no, común. o blancas, y uno las pide como carpetas desacidificadas y ahí se puede almacenar esas fotos. Ale, ahí voy a meter una cuñita y es que desde el año pasado en el marco de todo lo que era el museo, todo lo que es el Museo Cámara de Maravillas con sus colecciones patrimoniales, veníamos implementando unos talleres para que nos demos cuenta y seamos un poquito más conscientes de ese tema de la conservación. Algunos talleres que tenían que ver con encuadernación básica, cianotipia, alcanzamos a hacer algunos ejercicios de cianotipia, con la cámara escenopédica también, con Gabriel Jaime Vanegas, bueno, contigo hicimos el de cianotipia, y algunos talleres orientados al tema de la conservación. Con Juan David hicimos el tema de los vinilos, la limpieza de los vinilos, que también fue muy importante, y aquí hablo que es muy importante porque también contamos con una colección de más de 7.000 vinilos que pertenecieron a Don Otto de Grave y que también se encuentran almacenados y resguardados pues en las salas patrimoniales. Todos estos objetos tienen un valor o tuvieron un valor para las familias, tuvieron un valor para las personas, así como mencionaba ahorita en el armario, uno guarda cosas muy valiosas, pues para algunos será la argolla de matrimonio, para otros el escapulario, la platica que se guarda ahí en el sobrecito, las tarjetas de cumpleaños cuando uno cumple años, todo eso. ¿Cuál de estos objetos, en el marco de la pregunta que hemos venido realizándole a los invitados, te ha llamado la atención? O sea, tú tienes algo valioso en tu armario, ¿sí o no? Pero en este armario, de todos estos objetos, ¿cuál de todos te ha llamado mucho la atención? El que más me gusta de todos esos objetos es el visor de 3D. de 3D, sí, nuestra máquina antigua, estereoscópica, porque es una mezcla de todo, es el 3D antiguo, ¿no? Es una impresión, como se puede ver, son dos impresiones, una que tiene un desenfoque muy leve, y que lo que hace este aparatico es que tú vas acercando y alejando, ¿sí? Y tu ojo es el que va enfocando y ves en 3D la imagen que está en esta tarjetita. ¿Sabías que ese estereoscopio lo empezaron a utilizar básicamente para vender los render de los proyectos arquitectónicos? Sí. Y eso lo utilizaban hasta que se popularizó pues el tema y ya la alta alcurnia accedía a ellos. Sí, claro, era un objeto de lujo. Sí, sí. Y pues obviamente en un principio, como muchos equipos que se han elaborado, su uso era más de tipo pues de ingeniería. Ajá. Y era para que el arquitecto o el ingeniero pudieran visualizar el edificio que se iba a construir. Obviamente pues esto, la gente con la capacidad adquisitiva que había en ese momento, pues comenzaron a hacerlos, y algo también muy bonito es que son hechos de una madera muy fina, el vidrio pues es un vidrio especial, o sea es un elemento que está elaborado con una característica muy suave, ¿no? Y por eso me gusta muchísimo, es de los objetos que más me gusta en este armario. Bueno, Ale, vamos a estar un ratico más, pero yo te quiero agradecer por tu presencia aquí, por aceptar la invitación. Es muy valioso tener la posición, escuchar los comentarios de un especialista en el tema de conservación, y que si queremos saber un poco más del tema, pues también nos podemos acercar a la Biblioteca Pública Piloto, Museo Cámara de Maravillas, a las diferentes salas patrimoniales y preguntar sin miedo. O sea, esto aquí no es que sea... Es un templo, es un recinto de la memoria, del patrimonio, pero que podemos acceder y que podemos venir a preguntar por eso, preguntar por los talleres que seguramente reiniciarán el próximo año con una nueva agenda cultural, y que, bueno, que todos estos objetos que han sido diásporas, que han viajado con sus historias, que han viajado con esa maleta cargada de una cantidad de contenidos, también tengan la oportunidad de estar no solamente de frente a ustedes, sino que esas historias que los han marcado a ustedes también puedan hacer parte de nuestros anaqueles, de nuestras colecciones, de todas esas colecciones que hemos venido trabajando desde lo juvenil, desde lo infantil, desde la promoción de lectura en diferentes momentos, pero también desde la parte patrimonial. Se acabó la espera y aquí te voy a pedir un apoyo. Vamos a pasar a la premiación de el reto del concurso que tuvimos, que se llamaba el álbum de mi familia conquista Instagram, ¿cierto? Entonces hablamos de todos estos invitados, realmente quedaron eran 3 puestos. Vamos a empezar del tercero al primero y te voy a pedir apoyo en un momento. ¿Listo? Bueno, no, prepárense en casa y vamos a empezar entonces
nombrando el ganador del tercer puesto, ¿cierto? Este tercer puesto es para, redobles, Carlos Felipe Ramírez, @cafera. Bueno, en Carlos, como bien lo decías, es un compendio de fotos y hacía el comentario en la evaluación y era, no solamente es importante para nosotros, para él pues como su familia, sino para nosotros porque es un tesoro de tarjetas de visita muy interesante de personajes que han marcado la historia cultural y la historia en diferentes momentos pues de la ciudad, ¿cierto? Entonces Carlos ahí, como visualizamos al monito con la cámara, separó unos textos, voy a leer algunos de ellos. En la foto 1, él titula y dice algo así como: la fotografía no es algo que elegí, sino algo que me eligió. Esta fotografía que tomó mi padre mientras yo sostenía la cámara de mi abuelo cuando yo apenas sabía que era una cámara. Después tituló una fotografía y su comentario fue como: este es un hermano de mi chosno, tío Chosno, Jaime de Grey Faxe y Dolores Obregón Gómez, con su hijo Gustavo, retratados en el estudio de Pastor Restrepo en 1860. Aunque la que estamos viendo en este momento es la imagen que más impacto e inspiración a él le ha causado, y él dice: me ha dado este álbum una gran imagen que, bueno, me ha causado un impacto y una gran inspiración. Un hombre de mirada profunda, ojos azules por lo claro en la copia de Albúmina, barba frondosa y un estilo victoriano, sereno en el estudio de Pastor Restrepo. Mi chosno, un familiar de 5 generaciones atrás. ¿Cómo te pareció la foto? No, a mí me parece espectacular esa pose del retratado y la serenidad y la disposición que tiene. Ahorita vamos a ver otra que nos pareció espectacular y es una fotografía que es una dama. Esta fotografía es muy bonita, no solamente por la estética de él, ¿cierto?, sino por lo bien lograda de la técnica. Y esa imagen, bueno, esperemos que va a ir pasando. Esa imagen, al igual que las otras, son muy bonitas y muy bien logradas, como bien decía, no solamente por la técnica, por la composición de la misma imagen, sino por lo que representa para él. Y es que, y te lo decía también detrás de cámaras, este caballero conserva un álbum y una colección de tarjetas de visita muy interesante. Entonces aquí él nos está contando un poco de esa historia, ¿cierto? Entonces ahí dice: ese es mi tío Chosno, ¿cierto? Este es un hermano de mi Chosno, tío Chosno, Jaime de Grey Faxe y Dolores Obregón Gómez con su hijo Gustavo, retratados en el estudio del fotógrafo Pastor Restrepo en 1860. Vamos a pasar al segundo puesto y aquí te voy a pedir ayuda, Ale. Yo quiero que vos anuncies este segundo y te va a pasar por aquí esto y nos contes quién fue el ganador o la ganadora de ese segundo puesto. Bueno, el segundo puesto se lo llevó Alejandra Ospina, abeja mielera. Ella es la del álbum que dice: está lleno, álbum de mi familia BPP, está lleno de gente. Entonces ella habla de mis abuelos maternos, tuvieron la pequeña cifra de 17 hijos, ¿no? Y hace la pregunta: ¿se imaginan hoy en día hacer esa gracia? Entonces dice que es una época en la que decía su abuela que no se podía vestir de rojo pues porque lo tildaban de liberales y pues los hacían persecución o los mataban, y pues dice que es curioso que hoy en día pues eso después de casi de 100 años siga pues sucediendo, ¿no? Habla de que crecieron en tierras de Entretierras y Santa Rosa de Osos, eran hijos, nietos, sobrinos de lecheros, queseros y mantequilleros, de arrieros que caminaban pues descalzos por caminos de herradura y pues rezaban obviamente el Santo Rosario cuando los agarraba la noche pues para evitar no toparse con alguna bruja o algún espanto. Se untaban las rodillas de boñiga, tomaban leche pues de las vacas directamente, comían frijoles todos los días por la noche y a las 4 de la mañana eran de los que se levantaban al primer ordeño del día. Maneaban vacas, cargaban conejos, alimentaban gallinas, cuidaban marranos, acariciaban terneros, mejor dicho, es pura vida campesina. Vieron la producción de leche salir muy a la mañana en canecas metálicas, ayudaron a abonar y podar la huerta, asistían a la triturada del pasto para la comida de las vacas, que se daba en la segunda ordeñada del día, dormían y jugaban sobre bultos de cuido, perros falderos, acompañaban sus pasos caballos que siempre estaban a la orden para recorrer los caminos más largos, y que pues para ella no hubo mejor infancia
en este lugar y que no cambiaría pues absolutamente nada. Bueno, felicitaciones a Alejandra Ospina por hacerse acreedora de ese segundo puesto. Y el primer puesto, finalmente, es para @sabatino.ph, que su nombre real es John García. Bueno, John tituló esto como Historia de Álvaro y Ruby, ¿cierto? Y utilizó obviamente todas las bases del concurso, el numeral, cada una de las etiquetas. La fotografía número 1, John nos cuenta algo así como: esta historia comienza con la llegada de un nuevo ser llamado Gillo. La vida, en un suceso inesperado y un trágico accidente, les arrebató a este pequeño. Donde solo queda dolor y tristeza, llega una separación. Y Álvaro le serviría a su patria, partiendo a prestar su servicio militar. El papá se iba. Mientras tanto, ella, desorientada, piensa que fue lo mejor, siendo él su alma gemela. Vamos a ver en la secuencia 6, 7 y 8 las próximas 3 fotografías, que él nos cuenta que el consuelo de ella era refugiarse en la lectura, pero el destino lo cambiaría todo porque Ruby estaba embarazada. Así que pasado un tiempo, su amado regresó y recibieron alegremente a una niña arcoíris que llamaron Susana, y la historia de este gran amor continuó. Felicitaciones a John y a todos los concursantes. Muchísimas gracias por participar, y de nuevo la invitación es a que no solamente lo hagamos en el marco de este tipo de eventos, sino que compartamos nuestras historias, que contemos lo que ha pasado en nuestras familias, unas historias fantásticas, maravillosas. Y Aleja, agradecerte a ti de nuevo por tu presencia, por acompañarnos en este espacio y bueno, por también nombrar aquí y participar en el concurso. Muchísimas muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti y bueno, esperamos vernos pronto. Totalmente. Obviamente, y con todas las medidas de seguridad vamos a tener en cuenta, y es una invitación que vamos a hacer a través de la página de la Biblioteca Pública Piloto, de las redes sociales, a contarles también cómo va a ser el tema de la reapertura. Desde acá hay un edificio en la sede principal, lo que conocemos como Carlos C, en la Biblioteca Pública Piloto, sede principal, un edificio que se llama la Torre de la Memoria, y lleva este nombre porque allí reposan las 3 salas patrimoniales que en su momento ya hemos mencionado: la Sala Antioquia, ¿cierto?, el Archivo Fotográfico y el Centro de Documentación. Estas 3 unidades que nos cuentan muchísimas historias están a disposición en el Museo Cámara de Maravillas en diferentes formatos, pero digamos, este archivo fotográfico, que entre comillas es el más reconocido, que hemos mencionado, que tiene más de 1.800.000 elementos, se nutre constantemente con colecciones. Y hoy queremos mencionar a alguien muy importante que tiene un vínculo muy estrecho con la Biblioteca Pública Piloto, y es al maestro y fotógrafo don Pablo Guerrero. Don Pablo Guerrero es un fotógrafo con una historia muy bonita. Vamos a escucharla en un momento, pero antes de eso yo quiero contarles que es para la Biblioteca Piloto muy importante, y que en algún momento lo vamos a tener porque está en permanente construcción. Este acervo fotográfico aquí, parte de su colección, en algún momento puede estar muy cerca de llegar a los anaqueles, pero es muy importante que lo escuchemos porque nos da a velar cómo una institución se vuelve importante para uno, para nuestra historia, pero también cómo nosotros podemos aportarle a la historia, a toda la sociedad, a la cultura antioqueña en este caso, ¿cierto?, pero también a la cultura colombiana. Vamos a escucharlo porque esta historia sobrepasa los límites, y más allá de que estemos hablando de diásporas, él nos habla como de la fotografía por excelencia, como una inmigrante. Entonces vamos a escuchar, y además de esto, no sé si han escuchado el término de la iluminación, o colorear o iluminar fotografías. Él va a hablar un poquito de esto, y al regreso vamos a mostrar un poco algunas aplicaciones y algunas cosas que tienen que ver con la iluminación de la fotografía. Vamos con don Pablo. Yo estudiaba en la Facultad Nacional de Comercio para obtener el título de contador público juramentado.
y a la vez trabajaba en Editorial Retina para ayudarme a mi estudio. En la Editorial Retina había un señor español llamado Antonio García Hernández y como gerente y propietario una vez me llamó y me dijo intempestivamente que si yo quería irme con él para Medellín a fundar una empresa. Yo resolví que sí, que me venía con él para Medellín. A mí me encantó el ambiente de Antioquia, el campesino, sobremanera. Entonces yo fui un judío errante que empecé a caminar por toda la Antioquia andina, haciendo fotografías de eso que a mí me llamaba la atención, la calidad de la gente campesina, la naturalidad, la sencillez, la franqueza, la pureza de esa gente. Eso me encantó sobremanera. El paisaje tan arisco muchas veces, pero encantador siempre. Eso me motivó para andar por Antioquia y tomar fotografías en la cual puedo compilar con un buen número de imágenes, presumiblemente la edición de un libro muy sustancioso a base de esa visión, de ese cariño mío por Antioquia. ¿Por qué me dediqué por el blanco y negro? Porque sencillamente era la que primaba y tenía mucho carácter, mucho don, mucha representación, mucha actividad. Porque en todos los libros que existían en ese momento, y hay millones de libros, y hay grandes maestros de las universales de la fotografía que trabajaban en el blanco y negro. Entonces, a mí me encantó eso, el blanco y negro, y lo estudié, lo llevé a cabo por ese gusto y porque, en principio, el blanco y negro es una imagen irreal, porque no es la realidad no es en blanco y negro, la realidad es en color, pero es una irrealidad poética, eso encierra ese contenido. Aquí había uno o dos laboratorios, particularmente uno que fue de don Gabriel Carvajal, y él iluminaba las fotografías, o sea que las hacía en blanco y negro, pero a base de acuarelas, en un acuareladito ahí sutil, él le ponía un poquito de color, y esas eran las fotografías iluminadas. Yo he dicho en reuniones en la biblioteca que yo como fotógrafa nací en la biblioteca piloto. ¿Por qué? Porque en el año de 1955 la biblioteca organizó el primer concurso nacional, el primer concurso de fotografía, fue regional. Entonces minimizo, para no ser largo, yo gané el tercer puesto, de manera que eso me entusiasmó mucho. Y al año siguiente la biblioteca repitió el concurso ya con carácter nacional. Volví a ganar el tercer puesto y eso me afianzó para ver que por medio de la biblioteca yo nací en la biblioteca Filo como fotógrafo. Creo que pienso morir en ella. Bueno, vamos llegando al final de esta velada, de este evento. Para mí ha sido un placer acompañarlos, contarles un poco de estas nuevas, digamos, nuevas, viejas, patrimoniales y tan importantes colecciones que tenemos en el Museo Cámara de Maravillas. Ha sido una noche espectacular, agradecemos a todos aquellos que han estado conectados con nosotros y a quienes no pudieron por algún motivo o razón, pues quedará ahí el pregrabado por si en algún momento nos quieren visitar, acompañar, escucharnos. Hablaba don Pablo del tema de la iluminación de la fotografía y es una pregunta muy puntual en el tema de cómo era ese Photoshop hace 100 años, ¿cierto? Y tenemos una experiencia que se llama Contrastes que nos permite ingresar a este mundo, verificar cómo hacían los fotógrafos de aquella época con diferentes pigmentos, con diferentes elementos para iluminar la fotografía, ¿cierto? Y habían muchísimas técnicas, lo podían hacer de muchas formas, algunos incluso a mano alzada, ¿cierto? Eran unos artesanos y además de eso unos artistas muy completos.
Y la invitación es a que cuando tengamos abierto el museo, y ya les voy a contar un poco de esto, puedan visitarnos, puedan estar aquí con nosotros interactuando. Y lo más interesante es que podemos plasmar esos ejercicios análogos en lo digital. Y además de ello, conservar este ejercicio de la iluminación en nuestro correo electrónico y en todas las redes sociales, ¿cierto? Además de eso, hablábamos con Alejandro al principio de que el museo es un collage que nos permite jugar con las emociones. Aquí no hay que venir predispuesto, no hay que saber de historia, no hay que saber de promoción de lectura. Simplemente hay que vivir, darse la oportunidad de venir con la familia, de estar acá con ellos, abiertos a aprender. Se van a encontrar con información muy puntual, pero que finalmente les va a permitir conectarse con sus recuerdos, con su pasado, con sus padres, con su familia. Si tenemos una historia de algún lugar de otro país y por diferentes razones llegamos acá, pues tenemos la oportunidad de contársela al que tengamos al lado. Entonces, la invitación es a que vengan, a que nos acompañen. Tenemos una experiencia muy bonita que nos permite ir construyendo a través de ejercicios del patrimonio de diferentes colecciones nuestro propio contenido, nuestra propia interpretación de la historia. Entonces, son 9 experiencias que finalmente se convierten en una, en la experiencia de venir, de vivir un momento en la Biblioteca Pública Piloto con nuestros hijos, con nuestras familias, de escuchar una lectura en voz alta, de conocer las colecciones de literatura juvenil, infantil, pero también las salas patrimoniales, y que nos quitemos de la cabeza un poco que el patrimonio y la historia, sí, es importante de todos aquellos académicos que nos han aportado, pero que es para todos, que finalmente volvemos a la raíz y que arrancamos desde ahí, desde esa diáspora, desde esos antepasados, y que nos permite ir construyendo una nueva historia. Entonces yo quiero invitarlos a que se acerquen acá. Quiero que cerremos finalmente con Cafera, que cerremos con Carlos Felipe, que nos va a mostrar un poco cómo es ese proceso de crear una fotografía con una técnica como el colodión húmedo. Un video muy bonito, vamos a detallarnos, vamos a ver, vamos a darnos la oportunidad de aprender un poco. Y antes de cerrar y de pasar a esto, darle las gracias, muchas gracias a todo el equipo técnico, al equipo de Fiesta del Libro, a toda la productora, dirección, jefes de contenidos, a todos aquellos que han hecho posible, a los compañeros, promotores, sala infantil, archivo fotográfico. Bueno, hay muchas personas a quienes agradecerles, muchas gracias. Y recordarles, mañana 6 de octubre tenemos la apertura de la Biblioteca Pública Piloto, mañana 9:30 de la mañana. Hay un poco de información alrededor de eso, entonces yo los invito a que si quieren venir, primero ingresen a las plataformas digitales, a nuestra página, y ahí está toda la información, los protocolos de seguridad, la cantidad de minutos que podemos acceder a internet y cómo va a ser el manejo para los investigadores de las salas patrimoniales. Entonces yo los quiero invitar a esto, nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias. Vamos con el video.
ya no le disparamos 5800, sino 11600 vatios de luz. Y acá volvemos a hacer el proceso. Esperamos 30 segundos, un minutico, a la luz quede negro. Incluso los fotógrafos antiguos tenían recetas para distintos climas. Nuestro bodegón de aguacates en honor a Pastor Restrepo.